¿Qué tal, pequeños mamones de internet y del locuendo? Hoy quiero hablaros de dos cosas, los Fotolog y de los MySpace. Sobre los Fotolog, se trata de una página donde tú cuelgas una foto y abajo le añades un comentario y te pones a escribir a la gente para que te escriban a ti y así tener la sensación de que a alguien le importa un carajo tu triste y aburrida vida, y que tienes muchos amigos. Me cago en Dios, la chucha me ponía todo embruteció de pequeño, pero voy a quitarla para que se me escuche bien. Hay gente que realmente no se da cuenta de lo profundamente subnormal que quedas cuando cuelgas la foto dándole un beso a tu novia y empiezas a hablar de tus sentimientos, de tu vida y de tus estúpidos poemas de mierda que cuelgas y crees que alguien se va a molestar en leerlos. En verdad es jodido que ocurra esa mierda, pues algunos lo utilizan para meter noticias del mundo y que la gente opine. ¿Lo sabíais? ¿A que no? Pues claro, porque allí no entra ni Cristo, la gente prefiere entrar en el de las canis, que son las más zorritas y las que dicen más tacos, porque todas se hacen fotos desde arriba para dos cosas: la primera porque aunque seas un puto adefesio cuyo padre buscaba la cámara oculta cuando naciste siempre parecerás algo más interesante que si la sacas de frente, y la segunda porque así se te ve el escote. Y así parece que te la están chupando. Pones cachondos a los 24.000 pajilleros que te ven en todo el mundo. Arriba suelen poner un título con muchos simbolitos de estos que no se ven en las teclas hasta que no pulsas el Alt. Si los pones, al parecer ellos se sienten que controlan el tema y advierten que saben de ordenadores. Juas juas juas. En esos títulos sueles poner una frase impactante como si tu triste página tuviera algún sentido de existir y fuera el título de un disco o de una película. Lo que se observa del Fotolog es lo tremendamente obsesionados que estamos con nuestro físico y por resultar guapos. Es genial porque, los padres le compran un ordenador y una cámara digital con la idea de que vean cosas útiles para sus estudios, o hacerle fotos a museos, y en lugar de eso, se dedican a hacerse fotos lo más pornográfica posibles, dignas del álbum de cromos del Duque de Feria. Es muy típico coger tu foto y retocarla con el Photoshop dándole más contraste para recalcar tus ojos. Al final todos salen sin nariz, pero los muy cabrones siempre se la hacen en el puto cuarto de baño. No sé por qué la gente siempre se verá más guapa ahí con el papel higiénico de fondo, pero en serio, las típicas fotos de poses la mayoría son en el cuarto de baño de la casa de sus padres con las toallas del ajuar de los 80 cuando se casaron y el alicatao, por el amor de Dios. No tenéis el más mínimo gusto estético, pedazo de gilipollas. No seáis lamentables haciéndose fotos como si fuerais la portada de una revista de moda. Cuelga el de tu puta comunión, que desde luego nos reímos más que con la cara de malote como diciendo déjame un comentario de lo guapo que salgo. Lo triste es que la mayoría se cree en los comentarios que la gente deja, que está clarísimo que son por obligación, para que luego en el suyo dejen comentarios del mismo grado de falsedad. Y luego están por supuesto las típicas fotos de mira qué pedazo de juergas me corro, que bien me lo paso porque soy la alegría de la huerta, o las del Fotolog de hoy se lo dedico a mi amiga Ochurri del alma, que quiero decirle lo mucho que la quiero, cuando en el fondo el mensaje que tratan transmitir es: en esta foto salgo tela de favorecida, y más aún porque mi amiga el adefesio me hace contraste. Es muy lógico pensar que cuanto más fiestas aparezcan y más alegría parezca tener el usuario del Fotolog, todo eso es inversamente proporcional a lo vacía y miserable que es realmente su vida. Y es que es increíble que no se den cuenta del mundo borreguil en el que están inmersos, pues no se salva nadie. El más friki y antisistema del mundo está en esta puta página de los cojones hablando de amor y de lo que quiere a todo el mundo. En esas páginas vemos punkis y skins de todo tipo, pero lo que más hay son poperos. Yo estoy hasta los cojones de ver popis de mierda imitando el estilo de los 80, pues así se creen muy raros y psicodélicos ellos. Muy dados a los fotologs son los putos emos y los siniestros. Joder, qué puta basura asquerosa. Muchos se pintan los ojos de manera tan exagerada que no sabes si es el payaso de mi color en blanco y negro o es que se han comido una caja entera de ceras Manley. Cuando te metes en sus páginas y los lees, la vergüenza ajena te puede llegar a provocar secuelas irreversibles. Cuelga o una canción traducida de a saber qué grupo de Finlandia más escondido que Ramoncín, en el Viña Rock, y van diciendo de que puede ser el último que hagan, porque se van a suicidar, y aunque nos ilusionan al final como todos sabéis, nunca cumplen lo que prometen. Otros cuentan historias o leyendas larguísimas que nadie es capaz de leer, normalmente de fantasía y amor.
La Virgen a cuatro patas, eso es una especie de concurso en el que el ganador es el que diga más gilipolleces juntas. Os recomiendo que cuando estéis hartos de haceros pajas en vuestra casa, os registréis, pongáis una foto de vuestro peor enemigo y os deis una vuelta por allí insultando a todo el mundo. El fotolog puede parecer que está cargado de un buen rollo total, pero con solo un comentario que no sea: eres el mejor, tú sí que vales y toda esa mierda pelotuda, eso se vuelve un lío que te cagas. Yo he llegado a tener verdaderas amenazas de muerte de una niña de 14 años de México por decirle que tenía toda la cara de el culo de Skeletor. Sobre los MySpace, solo puedo decir que es igual que el Fotolog, pero es muy usado por los grupos de música, aunque también hay bobalicones que lo tienen como su página personal con música de fondo. En el MySpace, si tienes un grupo de mierda, cuelgas los 4 conciertos guarros que das al año, tus fotos en plan estrellita y te pones a escribir a los demás para que te escriban a ti. Se supone que tienes una promoción de la hostia. Allí el caché está por los suelos, pues aunque tu grupo sea grabaciones de tu abuela cantando en la ducha, estás a la misma altura de grupos importantes, y así te sientes importante cual pringao que eres. Hay grupos que dejan que sus canciones se bajen y otros que no, porque se piensan que alguien va a querer copiarle su estúpido tema de mierda. Están más perdidos que Aramis Fuster jugando al ajedrez. Lo más chocante es que todo el mundo trata de promocionarse y al final es todo un amasijo de imágenes por todos lados que parece no tener fin y cae expreso en un torbellino visual. No comprendo por qué la gente piensa que su grupo tiene propaganda gratuita y que van a triunfar mediante esta estúpida forma. En mi opinión, esta página no ofrece ninguna promoción real, la única promoción verdadera es la que se hace la propia página para luego forrarse a costa de estos pobres ilusos. Al final, si vas enlazando de un lado a otro vas encontrando grupos cada vez más malos y grotescos hasta que llega un punto en que no te acuerdas de nada porque todo te parece un auténtico vertedero virtual, completamente lleno de mierda auditiva. No sé qué más decir de esa basofia, solo que nos deja atontados todos los domingos a las 4 de la tarde. Siento ser tan mamón. Gracias.